Amigos, nuevamente bienvenidos al canal. Vamos a ver el tema documentos comerciales, sus conceptos y características. Fíjense, un documento comercial son los comprobantes o constancias de los hechos económicos llevados a cabo por las empresas. ¿Sí? Ejemplo, una venta de mercaderías genera como comprobante una factura, la que se indica lo que se ha vendido, a quién, a qué precio y a qué fecha. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un documento comercial. ¿Para qué nos son útiles? ¿Sí? Son una constancia de las operaciones realizadas y constituyen la base de registro contable para las operaciones realizadas. Clasificación, pueden ser externos, los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa, recibidos y conservados, por ejemplo, facturas de compras, recibos de pagos. De uso interno son los comprobantes justamente internos, son los documentos que la empresa sí puede entregar a terceros o circular de la misma empresa, facturas de venta, recibos de cobranza, presupuestos, ¿sí? Remitos, movimiento de mercaderías, movimiento de stock. Por otra parte, no solamente se registran los documentos comerciales, los instrumentos públicos, ¿sí? Escrituras, hipotecas, privados, contratos de arrendamiento o de alquiler, depósito, cualquier comprobante que sea respaldo de una registración contable es fuente de información, ¿sí? Planillas de sueldo o también llamamos informes. En la operación compra-venta intervienen dos agentes, acuérdense que siempre hay dos partes, en este caso las partes, si el hecho es la compra-venta, la parte es vendedor y comprador, ¿sí? Se ponen de acuerdo acerca de la transacción de un bien o un servicio, ¿sí? Es decir, entrego la cosa o presto el servicio y obtengo a cambio un porcentaje de dinero por el mismo, ¿bien? Las transacciones pueden ser al contado, si es cash, contado efectivo, se efectúa la transacción en un solo pago o a crédito, acuérdense que la transacción se efectúa a varios pagos, pudiéndose o no cobrar interés. Eso queda a la decisión, ¿no es cierto?, que tenga la persona que nos está vendiendo, ¿bien? Fíjense que los tipos de documentos, esto es importante, yo les hago un resumen, en realidad es un cuadro de resumen, donde se presentan cada uno de los documentos comerciales que ustedes se pueden llegar a encontrar y cómo nosotros lo tenemos que registrar. ¿Qué entendemos de ello? Fíjense, la orden de compra se utiliza para recibir pedidos de los clientes, lo confecciona el comprador, ¿sí? El original, si es del vendedor, y quien se queda con el duplicado es el comprador, ¿sí? El remito, ¿sí? Comprueba la entrega de los bienes al comprador y la salida de depósito del vendedor, ¿sí? Más que nada tiene ese rol, ¿sí? De comprobación que las cosas han sido entregadas, ¿sí? Y eso sería para quien despacha, ¿verdad? Y para quien recibe que las cosas realmente han llegado a su fin, ¿verdad? A su destinatario. Acuérdense que lo confecciona el vendedor y el original también se queda el vendedor luego que es firmado con la conformidad del comprador, ¿sí? Y acuérdense que el duplicado se lo queda el comprador, ¿sí? Puede también hacer copia al transportista en el caso de que tenga que rendir cuentas en base a lo que ha entregado. La factura, ¿sí? Detalla la cantidad de las características de la mercadería, el precio unitario, el precio total, formas de pago y obviamente el cliente, ¿sí? La persona que nosotros les estamos vendiendo. La confecciona el vendedor, el original siempre es del comprador y puede haber un duplicado, ¿sí? En el caso de que podría tratarse justamente de la empresa o de alguna otra entidad gubernamental o fiscalizadora, ¿bien? Fíjense, nota de débito y nota de crédito. La nota de débito, ¿sí? Comunica el aumento de la deuda en cuenta corriente. Ejemplo, el vendedor comunica al comprador que adeuda intereses, ¿sí? Acuérdense que esto vendría generando un compromiso, ¿sí? Entonces, el vendedor es quien la confecciona, ¿sí? Acuérdense, el original, el comprador y un duplicado, en este caso un duplicado también podría quedar en manos del vendedor. En el caso de una nota de crédito es al revés, disminuye una deuda en cuenta corriente. Ejemplo, fíjense, el comprador devuelve mercaderías y es muy raro que se devuelva el dinero, entonces en lugar de devolver el dinero, tiene un crédito a favor, ¿sí? Si yo tengo un recibo, por lo general, acuérdense, la diferencia sería cuando la transacción de compraventas tenemos un producto, ¿sí? Algún producto tangible por lo general, siempre se elabora la factura o el ticket en el caso de los supermercados, ¿bien? Ahora, cuando la transacción es por un servicio, por lo general se confecciona el recibo,
que es que comprueba que una persona ha pagado, ¿sí? Y cobrado, ¿sí? La otra parte, entonces. Lo confecciona quien cobra, sí, el que paga queda con el duplicado y el que cobra también podría llegar a darse el caso que tenga también un duplicado de haber cobrado, ¿sí? Pagaré, siempre, acuérdense, se usa mucho pagaré en la contabilidad, en SIC. Pagaré es una promesa de pago, la misma palabra te está diciendo, el futuro indefinido, ¿sí? Pagaré, ¿sí? Es una promesa de pago, acuérdense que depende de quién se esté comprometiendo a pagar, puede ser documentos a cobrar o documentos a pagar, eso es un pagaré. Refleja una promesa escrita, acuérdense que es una promesa escrita de pago por la cual la persona se compromete a pagar en una fecha determinada cierta suma de dinero, ¿sí? Acuérdense que depende si es a cobrar o si es a pagar. Acuérdense también que el pagaré tiene peso legal en caso de incumplimiento, ¿sí? Se puede recurrir a la justicia para hacerlo valer sin ninguna intermediación, ¿sí? El que debe pagar confecciona, deudor, perdón, se queda con el original, duplica para el acreedor y un posible también duplicado para el deudor. Cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco con el cual el librador tiene fondos depositados, ¿sí? El original, el que paga, duplicado el beneficiario quien lo entrega o deposita en el banco cobro para su cobro y el firmante tiene un talón que especifica un número de cheque y a quien se lo entregó, obviamente para tener un control del mismo. Fíjense con el tema de la factura, es un documento comercial que emite el vendedor que contiene el detalle de las mercaderías vendidas, condiciones de pago y venta, con el objeto de que el comprador tenga un comprobante de las mercaderías que ha adquirido y pueda establecer su costo. También sirve para que el vendedor registre la operación y pueda cobrar. La confecciona el vendedor al comprador, acuérdense, es como si fuera por lo general el original de facturas y siempre se lo queda al comprador, que es el papel blanco, y los papeles de colores puede ser rosa o amarillo, es el duplicado que queda en poder del vendedor. Como culminación de la operación se emite un duplicado, el original se entrega al comprador, cliente, como se lo estaba diciendo, y el duplicado se queda el vendedor. Acuérdense que es muy importante, existen tres clases de facturas ABC, para responsable no inscripto y consumidor final para las operaciones más comunes, ¿sí? Esto yo voy a hablar en base a lo que es en Argentina, pero no sé cómo será en algunos otros países, ¿sí? Fíjense, antes de ver quiénes emiten la factura, se pondrá un breve comentario sobre las distintas categorías de los responsables de IVA. Acuérdense que vimos en un video anterior el IVA, es el impuesto al valor agregado, que lo determina el tipo de factura a emitir, ¿sí? Y esto es muy importante para poder hacer registraciones y de transacciones comerciales que involucren IVA. Fíjense, responsable inscripto debe cobrar el IVA a sus clientes, en este caso la factura A, presenta declaración jurada mensual y entrega a la AFIP el importe recaudado, diferencia entre el débito y el crédito fiscal. ¿Sí? Ese es un asiento que se hace al final, es un asiento de recupero. Exento es aquella persona que realiza actividades no alcanzadas por el impuesto, ¿sí? Monotributista es una categoría especial creada por la ley del monotributo. Consumidor final es la persona sobre la cual recae la totalidad del impuesto. Es el individuo que adquiere un bien para su consumo, no para revenderlo o transformarlo, es el fin de la cadena, ¿bien? ¿Qué emiten los distintos tipos de facturas? Fíjate, eso es muy importante. La factura A la emite un responsable inscripto, el vendedor, a otro responsable inscripto, comprador. Y en este caso es muy importante esto, discrimina IVA, ¿sí? La factura B la emite el responsable inscripto por operaciones realizadas a consumidor final. Exentos son monotributistas. El impuesto no se discrimina en la factura, esa es la diferencia con la factura A, aunque está incluido en el precio final. Esto es así porque los consumidores finales no presentan liquidación del impuesto ni pueden computarse como crédito fiscal. Y la factura C también no discrimina IVA, la emiten los monotributistas y los exentos, cualquiera sea la categoría del comprador. La factura M y la factura E, fíjate, es muy raro que se dé, la emite el responsable inscripto, que la FIP considera que no supera el monto mínimo de patrimonio fijado por las resoluciones legales. En este caso el comprador, quien recibe la factura, deberá, cuando la pague, retener el importe correspondiente al IVA para su proveedor o vendedor. Y la factura E la emiten los exportadores, cualquiera sea su categoría, ante el IVA. Bien, fíjense, el tema siguiente, hablamos de cheque, que es un cheque, es un título de crédito mediante el cual una persona ordena a su banco pagarle la cantidad de dinero
a un tercero, ¿sí? Una X cantidad, una cierta cantidad de dinero a un tercero. Acuérdense que los cheques pueden ser comunes o de pago diferido. Comunes es una orden de pago a la vista, se paga el día que se presenta, y de pago diferido es una orden de pago librada a una fecha futura, ¿sí? ¿Puedo transmitir los cheques? Sí. Los cheques se pueden transmitir y el modo que se haga depende del tipo de cheque mediante entrega, endoso o cesión de créditos. Si ustedes se fijan, los tipos de cheques pueden ser cheque cruzado, es un cheque del cual se trazan dos líneas rectas paralelas y como si fueran dos marquitas, y en la diagonal al frente. Al hacer esto, el cheque no se puede cobrar en efectivo y solo se puede depositar en la cuenta. Al portador se denomina cheque al portador, al que no tiene especificado un beneficiario y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga a su poder, ¿sí? Cualquier persona que se presente por ventanilla puede cobrarlo. Cheque a la orden, solo puede cobrar el beneficiario al cual fue hecho el cheque y se puede endosar. Y no a la orden, obviamente no se puede endosar y debe cobrarlo para quien fue extendido. Bien, ¿qué es el endoso de un cheque? Significa ceder los derechos del cheque para que otra persona o empresa pueda cobrar. En realidad es una transmisión. Un cheque se endosa firmándolo en la parte posterior del mismo y obviamente firma y aclaración. ¿Qué cheque se puede endosar? Cheque extendido a favor de una persona determinada o al portador. Los cheques de la cláusula no a la orden no se pueden endosar. Los cheques no a la orden solo pueden ser transmitidos mediante una cesión de créditos, ¿sí? Si el cheque es rechazado, acuérdense que puede ser rechazado por las siguientes causas: o que no tenga suficientes fondos la cuenta, o la falta de la firma del librador, o es distinta a la registrada en el banco esa firma, orden judicial, irregularidad en el endoso, o adulteración o falsificación del cheque. Sin embargo, no puede ser rechazado por la cantidad escrita en letras es distinta a la expresada en números y no es causal de ser rechazado, omisión del lugar de creación, endosos tachados y falta de ortografía. Bueno, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que es un video teórico introductorio para el tema de documentos comerciales. Voy a estar subiendo más videos de este tipo porque necesito que ustedes entiendan, o sea, es positivo que ustedes, es bueno que ustedes entiendan cómo funciona. Y acuérdense que si tienen dudas o opiniones, déjenmela abajo del video, si tenemos un espacio para poder comunicarnos. Y como siempre les recuerdo, denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense. Chao, chao.